otra edición de nuestro noticiero aquí en TV Mundos. Seguimos cubriendo este tema dominante que es el inicio del juicio político a la Corte Suprema Macrista. Bueno, para que se haga el juicio político en realidad primero tiene que pasar esta comisión de juicio que ya inició sus acciones en la Cámara de Diputados, en comisión. Obviamente luego en el recinto no va a tener los 2/3 porque en bloque la ultraderecha macrista protege a su corte, a la corte macrista. Pero bueno, esta primera fase va a ser importante para que se exponga justamente todos los chanchullos que han ameritado 14 denuncias y que por supuesto con testigos mediantes y la investigación correspondiente pondrá blanco sobre negro para una opinión pública que tiene escondido el tema. Bueno, se puede ver quiénes son estos 4 individuos, esta banda de los 4 que entre otras cosas impide que se regule el precio de internet, de la telefonía, impide la formación de universidades nacionales, impide las indemnizaciones laborales, está impidiendo un montón de cosas como si ellos fueran también quienes gobernaran, y no es ese su rol. Esta banda de los 4 que encabeza Horacio Rosati, bueno, entre otras cosas falló a favor del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, macrista, no podía ser de otra manera, para que se le dé una ingente cantidad de dinero de la coparticipación federal. El municipio porteño recibe más dinero que un montón de provincias. En esta vez vamos a escuchar a José Luis Gioja, un referente ético de la vieja clase política, ex gobernador de San Juan, que clarito dice respecto al fallo cómo esta corte macrista le saca a las provincias y se lo da a los porteños, el distrito más rico del país. Más claro que lo va a decir ahora José Luis Gioja es imposible. Amerita que lo escuchemos. A ver. No, ahí está. No, está bien. Una huevada esto. Está bien. Gracias, presidenta. La verdad es que no iba a hablar en la mañana de hoy, pero siento la obligación de hacerlo. Lo voy a hacer con mucha paciencia. Lo voy a hacer como lo he hecho siempre que he hablado en este Parlamento, tratando de decir de la mejor forma la verdad y tratando de que lo que diga tenga que ver con mi larga experiencia parlamentaria y mi larga experiencia en la vida política en la Argentina y en mi provincia, con errores y con virtudes, como corresponde. Mire, he escuchado aquí decir que esto es un circo, que esto es lo que teníamos que hacer, querido colega. Todos nosotros, yo he jurado 4 veces como diputado nacional, porque fui elegido 4 veces diputado nacional, fui elegido 2 veces senador nacional. Yo participé como asesor en mi provincia cuando en el año 94 se reforma la Constitución Nacional, año 1994. Había un gobernador peronista en mi provincia. Y me acuerdo que en esa constituyente, algunos se deben acordar, las provincias, con la bandera del federalismo, que no la tenemos que bajar nunca, querían poner algo en la Constitución para rever cómo se distribuían los recursos nacionales en las provincias. Esto que se llama coparticipación. ¿Qué es la coparticipación? Toda la torta de impuestos nacionales que recauda la nación, con la FIP y con los instrumentos que tiene, menos los del comercio exterior, los reparte entre la nación y entre las provincias. A la nación le toca el 42%, es lo que ha quedado, y a las provincias el 57%. Y el 1% va al Ministerio del Interior para el famoso ATN, aportes del Tesoro Nacional, que los usa el Ejecutivo en caso de urgencia para intendencias y demás. Miren, no ha habido
discusión más fuerte, más complicada que cuando se tiene que hablar de distribución de fondos para provincias. ¿Qué resolvió la Constitución, los constituyentes en 1994? Dijeron que iba a haber, que tenía el Parlamento que crear una nueva ley de coparticipación y que tenía que estar vigente antes de diciembre de 1996. Estamos en el 2023 y no hay una nueva ley de coparticipación. Sigue vigente la 23.548, que es la vieja ley que tiene parches por todos lados. ¿Por qué? Porque no se pudo hacer una nueva ley. No porque no haya voluntad, sino porque hay muchos intereses. Porque cuando uno toca una décima de porcentaje a alguna provincia o a algún sector, obviamente que va en detrimento del otro, porque la colcha es la misma. Si la tiramos para acá, las patas quedan al aire. Si nos tapamos las patas, queda el cuello afuera, porque es lo mismo. Entonces era complicadísimo. No se pudo hacer. Y se hacían parches y venían los pactos fiscales, ¿se acuerdan? Y a través de los pactos fiscales le quitaban a las provincias cuando había mucha recaudación, le daban tareas a las provincias y no le daban recursos, que pasó en el gobierno de Menem, cuando transfirieron las escuelas, transfirieron los hospitales y no le dieron los recursos. Y lo sentimos, pero como había buenas recaudaciones, es como que pasó. Después vino toda esta discusión, que ustedes se deben acordar, de los juicios que le hizo Córdoba, San Luis y Santa Fe a la Nación por ese 15% del total de la masa que iba al sistema previsional, que fue sancionado mal, no fue sancionado bien, y que la Corte le dio la razón primero a San Luis, después a Córdoba y después a Santa Fe. Y después la presidenta, antes de irse en el 2015, lo da a todas las provincias. Está bien, vamos siguiendo. Lo que cuesta tocar un numerito y afectar un numerito. Y los que somos representantes de provincias tenemos que venir a defender los recursos de nuestras provincias. Y en el 2016, a poco de asumir, el presidente Macri, ¿qué hace? Con un decreto simple, le casi triplica la distribución secundaria a Capital Federal, pasando de 1,4 que tenía en la 23.548, la sube a 3,75. Manso quilombo, se armó un problema complicado. Todos protestamos, todo se armó, obviamente, porque estaban sacando recursos de otras provincias para dárselo a Capital Federal. Con el pretexto era la Policía Federal, el traspaso de la Policía Federal. Y ahí me acuerdo, todos los legisladores hacíamos de todo para ver cómo salvábamos ese bache y cómo peleábamos por los recursos nuestros. Por supuesto, en el 2020, cuando viene el presidente Fernández y hay un problema en la provincia de Buenos Aires, se toman esos recursos que se habían dado de más a Capital Federal y se asignan a Buenos Aires en un acuerdo con los gobernadores de provincia. En acuerdo con los gobernadores de provincia. ¿Por qué? Porque a Buenos Aires le estaba faltando, es cierto, casi el 8% de la copa que no había sido prevista de la coparticipación en la 23.548. ¿Se acuerdan del fondo de
del conurbano bonaerense, ¿se acuerdan? Todo eso era porque faltaba ese 8%. Pero lo que quiero que vean es la complicación de tocar la ley de coparticipación. Pero vino alguien, se pasó por el traste todo y la modificó. ¿Quiénes perdieron? Las provincias. ¿Qué hizo este Parlamento en el 2020? Este Parlamento, por ley, volvió a darle el 1,4 a Capital Federal, que es lo que tiene por la ley 23.548, que es la que está vigente, que no se pudo cambiar. Y yo voy a defender a mi provincia, y voy a defender los recursos de mi provincia. Y les pido a ustedes, colegas, diputados, representantes de cada una de las provincias, que defendamos los recursos de la provincia, porque empiezan así, después terminan y vienen otras situaciones, porque las provincias son previas a la nación, porque esta ciudad es la que tiene el Producto Bruto Geográfico más alto del país. Esta ciudad lo tiene como las mejores ciudades europeas. Muchas provincias del interior, el PBI es como los países subdesarrollados del África, y eso no es igualdad. Entonces lo que queremos es que esto se defienda, queremos defender los recursos de las provincias. Yo les pido a ustedes que veamos el problema este. No puede ser que la Corte, porque obviamente esto fue a la Corte, que la Corte en una medida cautelar, sin fundamento, no es acordada, le haya devuelto a Capital Federal y haya dicho que le da el 2,95. Y nadie sabe por qué el 2,95. ¿Dónde salió? ¿Por qué no le da el 3 y pico? ¿Por qué no le da el 2,95? ¿Y a quién se lo sacan? Al resto de la provincia, hermano. Son menos escuelas para mi provincia. Para vos que sos de capital, no, por supuesto. Para los que son de capital, no. A ver, son menos recursos para las provincias. Y lo que tenemos que hacer es defender los recursos de las provincias. Y les paso otro aviso. Miren, la Constitución reformada en 1994, ¿saben qué dijo? Que todo lo que sea distribución de fondos para provincias, incluida la ley de coparticipación nueva que se tenía que haber hecho, la Cámara iniciadora iba a ser la Cámara de Senadores. ¿Por qué? Porque en el Senado están representadas las provincias argentinas. Yo represento al pueblo de mi provincia, que para defender sus intereses es exactamente lo mismo. Pero la discusión hay que darla ya. Entonces, a ver, ¿qué circo es este? ¿Qué circo es este? Darle, ni lo esperaba, no sé cuántos miles de millones de pesos al jefe de gobierno de esta ciudad para que disponga graciosamente, no lo tenía en su presupuesto, tampoco estaba en el presupuesto nuestro, una cantidad de recursos que son de las provincias, porque somos un país federal y porque vamos a defender el federalismo en la República Argentina. Gracias, presidente. Clarísimo. José Luis Gioja, un dirigente de la vieja escuela, un peronista ya de raza, que por supuesto en blanco sobre negro y apelando al pan y al vino, las escuelas que ahora podrá llegar, mejor dicho, el dinero que ahora la ciudad más rica del país podrá gastar, dejarán de ser escuelas que se pueden hacer y se necesitan en el interior, donde el dinero no corre tan fresco como en el municipio porteño. Por eso realmente es importante la palabra de José Luis Gioja, quien no iba a hablar, pero es uno de esos viejos referentes incuestionables, ¿no? Como en algún momento fue Cafiero también y otros. Así que importante el aporte de José Luis Gioja en la Comisión de Juicio Político a esta banda de delincuentes que es la Corte Suprema de Justicia.
Tienen disponible PDF en ecoinformativo.com.ar el número que tiene el tema del año de nuestra revista Eco, Desnazificar Ucrania, y por supuesto también disponen de más publicaciones, pero queremos recomendar los libros de la colección Los Archivos del Régimen, donde contamos todo lo que fue, porque algunos tienen mala memoria, el régimen macrista, ¿sí? 4 libros ahí para que podamos entenderlo. Vamos a seguir, nos queda mucha más información sobre este tema del juicio político a la banda de los 4. Gracias por haber estado aquí. Daniel Docampo Espada, Novo Mundus Net, Televisión.